Disfruta tu turno, papá. Eso me susurró Sergio, mi único hijo, al oído, justo cuando el ataúd de su madre empezaba a descender. Luego sonrió. No fue una sonrisa de consuelo, ni de pena, fue una de esas sonrisas que se clavan y no se olvidan. El aire del cementerio de San Jerónimo estaba quieto, casi irrespirable. Nadie pareció escuchar sus palabras, solo yo. Me quedé helado, con la vista fija en la madera que desaparecía bajo la tierra. Durante unos segundos no supe si el temblor en mis manos era por el frío o por el miedo. Mi esposa, Elena, llevaba 42 años compartiendo conmigo todo. Una casa en Triana, las risas de los domingos, los silencios después de las discusiones. Y allí, entre flores marchitas y tierra húmeda, comprendí que algo oscuro había brotado dentro de nuestro propio hijo. No dije nada. No lloré. Pero supe, con una certeza que me dolió hasta los huesos, que aquel entierro no era el final de Elena. Era el principio del mío. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez una sola frase te hizo entender que el verdadero duelo no siempre empieza con una muerte, sino con una sonrisa. Los días posteriores al entierro fueron una larga bruma. La casa, antes llena de los pequeños ruidos de Elena, el golpe suave de la cafetera, el canto distraído mientras regaba las macetas del balcón, se convirtió en una caja vacía donde cada sonido dolía. Me levantaba temprano, por costumbre, pero sin motivo. El reloj de pared marcaba las horas con una crueldad que no recordaba. Sergio venía de vez en cuando. No por afecto, sino por deber. Tocaba el timbre sin emoción, como si entrara en una oficina. «¿Cómo estás, papá?», preguntaba siempre, con esa voz de quien ya sabe la respuesta. Yo fingía fortaleza. Preparaba café, hablábamos del tiempo o de su trabajo en la inmobiliaria, pero nunca, jamás, de Elena. El dolor no era lo único que crecía entre nosotros. También lo hacía a una distancia que antes no existía. Al principio pensé que su frialdad era una forma de protegerse. Pero con el paso de las semanas empecé a notar algo distinto. En sus visitas, Sergio ya no se fijaba en las fotos de familia ni en las cartas de su madre. Miraba los cajones, los armarios, las llaves. Un día lo encontré observando el viejo reloj de oro de Elena, el que ella había heredado de su padre, girándolo entre los dedos con un brillo extraño en los ojos. «Deberías guardarlo en el banco, papá», dijo. «Vale más de lo que imaginas». No respondí. Lo tomó como una aprobación, pero en realidad fue silencio por miedo. Miedo a reconocer lo que empezaba a sospechar, que mi hijo ya no miraba recuerdos, sino patrimonio. A medida que la soledad se asentaba, empecé a ordenar los papeles que Elena llevaba con tanto cuidado. Encontré sus notas en los márgenes de las facturas, su letra redonda, su obsesión por dejar todo en regla. Una tarde, mientras revisaba los documentos del seguro de vida, descubrí algo que no encajaba. Una transferencia de 4.500 euros realizada 3 semanas antes de su muerte, enviada a una cuenta a nombre de * Natalia Cifuentes, la novia de Sergio. No era una donación, ni un gasto habitual. El concepto decía simplemente ayuda. Llamé al banco. Tras varios minutos de espera, la voz del empleado me confirmó lo que temía. La operación había sido autorizada mediante una firma digital registrada a mi nombre. «Pero yo no hice esa transferencia», le dije. «Lo entiendo, don Ricardo, pero consta como válida», respondió él, con tono burocrático. Fue firmada desde su dirección IP habitual. Colgué el teléfono y me quedé un largo rato sentado frente a la ventana. Afuera, Sevilla seguía su rutina. Los coches, los niños saliendo del colegio, el olor a pan tostado del bar de la esquina. Todo parecía igual, pero dentro de mí algo se quebró. Esa noche, cuando Sergio vino a ver cómo estaba, lo enfrenté. «¿Sabes algo de una tal Natalia Cifuentes?», pregunté, sin rodeos. Levantó la vista del móvil y me miró con fingida sorpresa. «Es mi novia». «¿Por qué?» «Porque hay una transferencia de mi cuenta a la suya. Con mi firma». Su gesto cambió apenas un segundo.
Luego se recompuso. ¿Me estás acusando de robarte, papá? ¿Después de todo lo que estamos pasando? Su voz se alzó, teatral, llena de indignación. Mamá no lleva ni 2 meses muerta y tú ya piensas que quiero tu dinero. No supe qué responder. Me sentí viejo, torpe, vulnerable. Había criado a ese muchacho, le di educación, techo, confianza. Y ahora me hablaba como si fuera un extraño que lo ofendía. Cuando se marchó, la casa se quedó más fría que nunca. Esa noche no dormí. Volví a oír en mi cabeza su frase del cementerio: disfruta tu turno, papá. Y entendí que no había sido un desliz ni un malentendido. Había sido una advertencia. Pasé los días siguientes en silencio, fingiendo normalidad. Pero cada visita de Sergio se me hacía más inquietante. Me traía comida, insistía en revisar los documentos para ayudarte con los trámites de mamá, y siempre encontraba una razón para abrir los cajones del despacho. Un mediodía, mientras preparaba café, escuché el clic de la cerradura del mueble donde guardaba los papeles del seguro. Entré al salón y lo vi inclinado sobre el escritorio. Buscaba el recibo de la luz, dijo, sin mirarme. No contesté. Cerré el cajón con calma y guardé la llave en el bolsillo. Aquella noche llamé a Manuel Ortega, un viejo amigo abogado con quien había compartido trabajo durante años. Le conté lo sucedido, los documentos, la transferencia. Me pidió que le llevara todo. Cuando lo vio, su expresión cambió. Ricardo, me dijo, con esa voz grave de quien ya ha visto demasiadas ruinas familiares, esto no es un error. Tu hijo está moviendo tus cuentas. Si ya falsificó tu firma, no tardará en hacerlo con el testamento. El mundo se me vino encima. No por el dinero, sino por la traición. ¿Qué debo hacer? Pregunté. Protegerte. Y hacerlo sin ruido. Esa noche firmamos nuevos documentos para separar mis bienes y restringir el acceso a mis cuentas. Mientras estampaba mi firma, recordé las palabras de Manuel. Hay herencias que se ganan con amor y otras que se arrebatan con veneno. Cuando regresé a casa, el silencio me pareció distinto. Ya no era solo el eco de la ausencia de Elena. Era la respiración contenida de una amenaza viva. Y supe, con dolorosa certeza, que mi propio hijo se había convertido en un extraño que caminaba entre mis paredes, midiendo cada sombra, esperando su momento. No hubo un solo día, desde aquel entierro del 14 de febrero, en que yo pudiera sentarme a comer sin mirar antes el plato. Eso es lo que más me dolió al principio, fíjate. No el miedo a morir. El hecho de desconfiar de mi propio hijo. Alguien que no ha sido padre puede pensar que exagero, que veo fantasmas porque estoy solo y mayor. Pero hay cosas que un hombre nota. Cosas pequeñas. La forma de entrar en casa sin llamar. El modo en que te hablan de salud cuando en realidad te están hablando de plazos. Las primeras semanas tras la muerte de Elena, yo hacía vida de rutina. Café solo a las 8. Pastilla de la tensión. Paseo corto por la avenida de Eduardo Dato para estirar las piernas. De vuelta a casa, repasaba papeles como quien ordena luto. Todo eso era mío, eran restos de una vida construida a dos. Y, de pronto, cada papel se había convertido en un posible arma. Fue al revisar la póliza del seguro de Elena cuando vi lo de la transferencia de 4.500 euros a esa tal Natalia Cifuentes, la novia de Sergio. 4.500. No 400. No 40. 4.500 euros. En un concepto que decía ayuda. Y con mi firma. Yo nunca he sido un hombre de ordenador. Hago lo justo. Consulto el saldo. Pago la luz. Pero nada más. Y ahí tenía, delante de mí, un movimiento bancario hecho en mi nombre. Llamé al banco. Me confirmaron que la operación había sido autorizada correctamente. Esa fue la frase exacta. Autorizada correctamente. ¡Qué ironía! Dije que quería anularla. Me contestaron que eso no era posible porque la cuenta receptora era de un tercero ajeno y, además,
La transferencia tenía ya más de 20 días. Me dieron el nombre completo de Natalia. Me lo apunté en un papel. Ese gesto, el de escribirlo a mano, me dolió más que el resto. Natalia. El nombre de una desconocida, unido al dinero que mi mujer y yo habíamos ahorrado durante 40 años. Yo no soy tonto. Viejo sí. Tonto no. Esperé a Sergio aquella tarde. Sabía que iba a venir porque era jueves, y desde que murió su madre, los jueves se había encargado de ver cómo estaba yo. Esa era la frase que usaba con la familia cuando le llamaban «Estoy pendiente de papá». Pendiente, decía. Entró sin besarme en la mejilla, sin mirarme realmente, siempre con prisa, siempre con el móvil en la mano. Olía a colonia cara, de esas que dejan estela. ¿Sabes quién es Natalia Cifuentes? Le pregunté, en cuanto dejó las llaves encima de la mesa. Levantó la vista. Sorpresa fingida. De manual. Es mi novia, dijo. Ya. Pues resulta que le hemos dado 4.500 euros. Sergio. Una pausa. Ahí vi algo. No fue miedo. Fue cálculo. Le vi hacer cuentas en los ojos, como un vendedor. ¿Me estás acusando de robarte, papá? Dijo en voz alta, como si hubiera más gente escuchando. Siempre me ha llamado papá. Nunca padre. Papá, con esa P suave que su madre adoraba. Te estoy diciendo lo que he visto. ¿De verdad? ¿Ahora? ¿Ahora que mamá no lleva ni 2 meses bajo tierra? ¿Ahora vienes a soltarme esto? Lo dijo así. Bajo tierra. Sin temblarle la boca. No supe responder. Esa fue la primera vez en mi vida que me sentí pequeño delante de mi hijo. Y te aseguro que eso pesa más que cualquier enfermedad. Sergio se levantó, gesticulando, indignado, como si el ofendido fuera él. Me soltó un discurso de sacrificio, que estaba ayudándome con los trámites, que estaba dejando de trabajar horas para acompañarme, que Natalia también estaba muy pendiente de todo lo de mamá, que habían pagado cosas de su bolsillo porque yo estaba hundido y no podía con todo. Yo escuché. No dije nada. Cuando terminó, cogió las llaves y se fue dando un portazo que aún resuena por las noches. Aquella discusión me dejó una duda clara como el agua. Si era capaz de hacer una transferencia a mis espaldas, ¿qué más era capaz de hacer? Esa misma noche llamé a Manuel Ortega. Manuel fue compañero mío durante años. Abogado de los de antes, seco, prudente, enemigo de las prisas. Vio crecer a Sergio. Conoció a Elena casi desde que éramos novios. Venía a casa en Navidad. Si había una persona a la que yo pudiera abrirle el pecho sin vergüenza, era él. Me recibió en su despacho pequeño, en Los Remedios. Tenía las persianas medio bajadas y el olor a tabaco viejo pegado a las paredes, aunque ya no fume. Le llevé una carpeta con todo, extractos bancarios, el seguro de vida, el testamento que teníamos Elena y yo, el contrato de la casa de Triana. Iba preparado para pedirle consejo. No estaba preparado para escuchar lo que escuché. Manuel fue directo. Ricardo, me dijo, pasándome una hoja con un dedo firme. Esto es una falsificación. ¿De Sergio? Pregunté. Y la pregunta me salió casi en un susurro, como si decirlo en alto lo hiciera verdad. De Sergio, repitió él, sin apartar la vista de mis ojos. Y no es lo único. Lleva semanas moviendo los números. Aquí, mira, ha pedido acceso como autorizado secundario a tu cuenta principal. Si el banco se lo concede, puede vaciarte sin pedirte permiso. Y otra cosa. ¿Otra? Aquí, me señaló el testamento antiguo. Este documento está todavía a nombre de los dos. Tú y Elena nombráis heredero universal a Sergio. Asentí. Eso era cierto. Era un documento sencillo. Sin discusiones. Nunca imaginamos otra cosa. Ricardo, escucha bien esto, me dijo entonces, con esa seriedad que anuncia mal trago. Tu hijo no solo quiere el dinero.
Tu hijo está preparando el terreno para quedarse con todo. Casa incluida. Me quedé en silencio. No porque no lo creyera, sino porque lo creía demasiado. No, dije al final, más por reflejo que por convicción. Sergio no haría eso. Manuel me sostuvo la mirada. No dijo si lo haría. No hizo falta. Bajé los ojos a las manos. Las tenía temblando. Y entonces, como si el destino tuviera sentido del orden, en mi cabeza reapareció la escena del cementerio. El ataúd bajando. El olor a tierra húmeda. Y él, mi hijo, acercándoseme al oído para decirme, casi con ternura, disfruta tu turno, papá. No era una frase improvisada. Era un calendario. Manuel siguió hablando, pero ya no era un abogado. Era un amigo que estaba a punto de decirme lo que ningún padre quiere oír. Ricardo, te voy a pedir algo que te va a doler, dijo. A partir de hoy, Sergio no toca ni un papel más en tu casa. Ni un recibo de la luz. Nada. Cambiamos firmas. Quitamos autorizaciones. Actualizamos testamento. Declaras por escrito que estás mentalmente plenamente hábil. Todo con fecha y sello. Y quiero que duermas con la puerta del dormitorio cerrada con llave. ¿Perdona? Le miré. ¿Has oído bien? ¿Estás diciendo qué? Estoy diciendo que seas prudente. Prudente. A mis 68 años, después de haber criado a un hijo, trabajado toda la vida, cuidado de una mujer enferma de corazón los últimos 3 años, ahora tenía que ser prudente con mi propia sangre. Eso no es vida. Eso es otra cosa. Firmamos los documentos nuevos esa misma tarde. Manuel redactó una modificación de testamento en la que dejaba claro que mis bienes pasarían, llegado el momento, de forma ordenada y con control notarial, a una cuenta administrada por un tercero hasta que se resolviera la sucesión completa. No era desheredar, era proteger. Aclaró también que yo, Ricardo López, en pleno uso de mis facultades, decidía limitar el acceso de Sergio a cualquier cuenta o propiedad. Todo con fecha, todo con sello. Mientras firmaba, tuve una sensación extraña. No estaba firmando contra mi hijo. Estaba firmando a favor de mi dignidad. Hay herencias que se ganan con amor, me dijo entonces Manuel, casi en un susurro. Y hay otras que se intentan arrebatar con veneno. Veneno. La palabra se me clavó. Al principio creí que era una forma de hablar. Una metáfora. Pero luego entendí que no. Porque lo peor vino después. Unos días más tarde, Sergio apareció en casa con una botella de vino tinto. Buen vino. De los que él nunca compraba cuando venía a comer los domingos con nosotros. Antes éramos nosotros quienes se lo dábamos. Llévate esta botella, hijo, para que la disfrutéis tú y la chica. Ese tipo de gestos. Pequeñas herencias de vida. Aquella tarde llegó distinto. Más amable que de costumbre. Una amabilidad estudiada. He pensado que podríamos brindar por mamá, dijo, levantando la botella con una sonrisa suave. No llevaba flores. No llevaba fotos. Llevaba vino. No quise ser mal pensado. No todavía. Me repetí a mí mismo que no podía vivir sospechando de todo, que eso no era sano. Eso me dije. Ese fue mi error. Serví 2 copas. Él llenó la mía más que la suya. Detalle pequeño. Detalle que un padre, en otro tiempo, habría pasado por alto. Por mamá, dijo, alzando su copa. Por Elena, dije yo. Bebí un sorbo. Y en cuanto el vino tocó la lengua, supe que algo no estaba bien. No era el vino. Era lo que venía detrás. Un amargor raro. Un peso en la boca del estómago casi inmediato, como si el cuerpo quisiera expulsar aquello antes de que bajara. Levanté la vista. Sergio me observaba. No me miraba como un hijo mira a un padre que sufre. Me miraba como quien evalúa si un plan está funcionando. Tragué saliva. Sentí como la garganta se cerraba poco a poco. Voy al baño, dije, levantándome despacio,
fingiendo torpeza de viejo. Cerré la puerta del baño, abrí el grifo para que sonara el agua y metí 2 dedos en la garganta. Vomité lo que pude. No fue agradable. No voy a adornarlo. Me quedé apoyado en el lavabo, sudando frío, con los ojos llorosos. Me miré al espejo. Y no vi a un hombre enfermo. Vi a un hombre en peligro. Volví al salón con paso lento, respirando hondo para que no se notara el temblor. Sergio estaba mirando su reloj, como si contara los minutos. ¿Te encuentras bien, papá?, preguntó, con esa sonrisa vacía que ya le conocía demasiado. Perfectamente, mentí. Esa palabra, perfectamente, me sostuvo de pie. No volví a tocar la copa. Él tampoco insistió. Hablamos de tonterías un rato más, casi de trámite, hasta que dijo que tenía una reunión y se marchó. En cuanto cerró la puerta, cogí la botella, la envolví en una bolsa y llamé a Julián, un viejo conocido del barrio. Farmacéutico retirado. Hombre discreto. No le di muchas explicaciones. Solo le pedí, de hombre a hombre, que analizara el contenido de esa botella y me dijera si había algo raro. No preguntó. La amistad a cierta edad tiene esa ventaja, ya no hace falta justificarlo todo. 2 días después me llamó. Ricardo, me dijo con voz baja. No sé qué pelea tienes en casa, pero deja de beber lo que no abras tú. He encontrado restos de benzodiazepinas y trazas de digoxina en el vino. Digoxina, Ricardo. ¿Te suena? Sí. Me sonaba. Era el medicamento que Elena tomaba para el corazón. Ahí, en ese momento exacto, sentí 2 cosas al mismo tiempo. La primera fue miedo. La segunda fue rabia. Pero no una rabia que empuja a la venganza. No una rabia limpia. Silenciosa. De esas que dicen, hasta aquí. Porque entendí algo que me heló más que cualquier firma falsificada, más que cualquier transferencia, más que cualquier frase en el cementerio. Entendí que la muerte de Elena quizá no había sido tan natural como todos creímos. Y, por primera vez desde que enterré a mi mujer, dejé de llorar por ella para empezar a temblar por mí. Llamé a Manuel esa misma noche. Eran casi las 11. Me contestó con la voz cansada, pero en cuanto oyó mi tono, se despertó del todo. ¿Qué ha pasado, Ricardo? Tengo la prueba, le dije. El vino. Estaba adulterado. Benzodiazepinas y digoxina. Hubo un silencio que duró demasiado. ¿Estás seguro? Lo ha analizado Julián, el farmacéutico. No me lo ha querido decir directamente, pero lo vi en sus ojos. Me lo confirmó sin palabras. Manuel suspiró al otro lado de la línea. Ricardo, necesito que vengas mañana. No digas nada a nadie, ni siquiera a tu hijo. Y no duermas allí solo si puedes evitarlo. No tengo a dónde ir, dije, mirando la casa vacía. Elena está aquí. Todo lo que soy está aquí. Entonces cierra con llave y mantente alerta. Colgué y pasé la noche en vela. No hay sonido más cruel que el de una casa que se ha vuelto peligrosa. Los muebles parecían observarme. Cada crujido del suelo era un recuerdo convertido en amenaza. En el salón, la fotografía de la boda seguía sobre la repisa. Elena sonreía, vestida de blanco, con aquella sencillez que ni el tiempo logró borrar. Me quedé mirándola largo rato. Perdóname, Elena, susurré. No supe ver lo que teníamos en casa. Al amanecer, salí hacia el despacho de Manuel. Caminé despacio, con el corazón en un puño. Sevilla ya bullía de tráfico, pero para mí el mundo seguía detenido. Entré sin cita, y al verme, él levantó la vista con gesto grave. Siéntate, dijo. Cuéntamelo todo. Le relaté cada detalle, la botella, el sabor, el reloj que Sergio miraba aquella tarde, la manera en que me observaba mientras yo bebía. Cuando terminé, Manuel me miró como se mira a un hombre que ha sobrevivido de milagro. Ricardo, escucha con calma, empezó. Lo que te voy a decir es muy serio, y no quiero que lo tomes como una exageración.
Tu hijo no está improvisando. Lleva tiempo planeando esto. ¿Planeando qué, Manuel? Tu muerte. Y la de tu mujer, posiblemente también. Me quedé inmóvil. El corazón, de golpe, se volvió de piedra. No, no digas eso. Elena. Elena tenía el corazón débil. ¿Lo sabes? Sí, respondió él, pero la digoxina no se administra a quien no la necesita, y en dosis altas puede provocar exactamente lo que ella sufrió: fallos cardíacos progresivos, somnolencia, pérdida de equilibrio. Y tú mismo me dijiste que en sus últimos meses no parecía mejorar con el tratamiento. Asentí, con la garganta cerrada. Recuerdo que a veces decía que el medicamento le sabía distinto. Murmuré. Ahí lo tienes, dijo Manuel, apoyando las manos sobre el escritorio. Ricardo, no podemos quedarnos quietos. Esto no es un asunto de familia, es un delito. ¿Y qué hago? Pregunté. ¿Llamo a la policía y les digo que mi hijo intentó matarme? ¿Que mató a su madre? No me van a creer. Te van a creer, dijo él. Pero hay que hacerlo bien. No puedes enfrentarte a él solo. Sacó una carpeta del cajón y la puso frente a mí. Tengo una amiga en la comisaría central, la inspectora Morales. Es seria, de fiar. Le explicaré tu caso. Si ella lo toma, se hará todo con discreción. Pero tienes que colaborar. Tendrás que grabar, permitir vigilancia, dejar que escuchen tus llamadas. ¿Estás dispuesto? Lo miré. Aquella pregunta, más que un trámite, era una línea que se cruzaba o no. Sí, dije, sin pensarlo demasiado. Si esto sirve para que la verdad salga a la luz, lo haré. Manuel asintió y, por primera vez desde que empezó todo, vi en sus ojos una mezcla de pena y respeto. No va a ser fácil, Ricardo. Vas a tener que seguir viéndolo. Sonreírle. Fingir que no sabes nada. Ya he aprendido a hacerlo, respondí, con una media sonrisa amarga. Esa misma tarde, conocí a la inspectora Morales. Una mujer de unos 40 años, pelo corto, mirada firme. No llevaba uniforme, solo un abrigo gris y un bloc de notas. Me escuchó en silencio, anotando sin interrumpir. Cuando terminé, guardó el bolígrafo. Don Ricardo, su historia es grave, pero todo lo que dice encaja con un patrón que ya conocemos: manipulación, dependencia económica, falsificación y, finalmente, eliminación. La palabra eliminación me erizó la piel. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora montaremos un dispositivo, dijo ella. Con su permiso, instalaremos cámaras y micrófonos en su casa. Necesitamos que él confíe, que vuelva a actuar. Si lo que sospechamos es cierto, no tardará en hacerlo. ¿Y si me pasa algo antes de que lo detengan? Pregunté. No le pasará nada, don Ricardo, respondió con serenidad. No mientras esté bajo nuestra vigilancia. Pero debe ser fuerte. No intente provocarle. No le desafíe. Haga su vida normal. Esa frase me pareció una ironía. Hacer mi vida normal. Como si aún quedara algo de eso. Durante los días siguientes, los técnicos de la policía acudieron a casa con discreción. Instalaron pequeñas cámaras en las lámparas, un micrófono en el reloj del salón y otro en el marco de la puerta del despacho. Me explicaron cómo funcionaban: automáticos, grabación en la nube, sin señales visibles. Yo asentía, aunque por dentro sentía que estaba asistiendo a mi propia autopsia en vida. La intimidad se me escurría entre los dedos, pero comprendí que era el precio de la verdad. Sergio no sospechó nada. Seguía viniendo con su falsa preocupación, con su sonrisa hueca. A veces traía comida, a veces decía que había soñado con su madre y que la echaba mucho de menos. Le escuchaba sin interrumpir, dejando que creyera que su máscara seguía funcionando. Yo, mientras tanto, anotaba cada palabra, cada gesto. Empecé a verlo como un extraño, como un visitante que hablaba mi idioma pero no compartía mi sangre. Una tarde, Morales me llamó para concretar el paso siguiente.
Queremos que le hable del testamento, me dijo. Dígale que lo está revisando, que necesita su ayuda. Veremos cómo reacciona. Si lo que pensamos es cierto, no podrá resistirse a mostrar su intención. ¿Y si me amenaza? Pregunté. Entonces habremos terminado, don Ricardo. Esa noche preparé la casa como quien prepara un escenario. Puse el mantel que Elena bordó hace años, abrí una botella de vino, esta vez de mi propia bodega, y cociné un poco de pescado al horno, como a Sergio le gustaba de pequeño. No sé si lo hice por él o por la memoria de quien fuimos. Cuando llegó, el 21 de marzo, me sorprendió lo tranquilo que estaba. Se notaba confiado, elegante, casi alegre. Llevaba una chaqueta nueva y esa sonrisa suya que ya no me engañaba. «Huele bien, papá», dijo. «Así da gusto venir». Durante la cena, hablé del testamento, de lo complicado que era todo desde que murió su madre, de lo cansado que me sentía. Fingí torpeza, confusión. Vi cómo sus ojos se encendían poco a poco, como brasas que el aire reaviva. «No te preocupes, papá», me dijo al fin, con tono dulce. «Yo puedo ayudarte. Igual que ayudé a mamá a descansar». El silencio se hizo espeso. Las cámaras, escondidas, grababan cada segundo. «¿Cómo dices?», pregunté, fingiendo desconcierto. Sergio sonrió, apoyó los codos sobre la mesa y bajó la voz. «Ella sufría, papá. Tú también sufres. No quiero verte deteriorarte. Solo quiero darte paz». Sacó un pequeño frasco del bolsillo de la chaqueta. Dentro, varias pastillas blancas. «Con 3 de estas dormirás sin dolor», dijo con serenidad. «Te lo prometo». El aire se volvió hielo. Noté que mi respiración se detenía. «¿Y si no quiero?», pregunté, casi en un susurro. «Entonces me obligarás a hacerlo a mi manera», respondió, sin pestañear. Fue la señal. La puerta del comedor se abrió con fuerza. Entraron 2 agentes. Morales detrás. Sergio ni siquiera se levantó. Solo miró el frasco en su mano, luego a mí, y sonrió una última vez, vacía, cansada, como quien ve caer el telón antes de aplaudir. Aquella sonrisa fue su verdadera herencia. Cuando se lo llevaron esposado, me quedé solo en el comedor, mirando los restos de la cena. No sentí alivio. Tampoco odio. Solo un cansancio inmenso, el peso de una historia que nunca debió escribirse así. Manuel llegó al poco rato. «Se acabó, Ricardo», dijo, poniendo una mano sobre mi hombro. «No, Manuel», negué despacio. «Esto no se acaba nunca. Cuando un hijo cruza esa línea, algo en el padre muere con él. Lo que queda es solo costumbre de seguir respirando». Y eso hice. Respirar. Lentamente. Como quien vuelve a aprender a vivir entre ruinas. Dicen que el miedo agudiza los sentidos. No es verdad. El miedo los apaga. Durante los días que siguieron al arresto de Sergio, el sonido del timbre, el roce de las llaves, incluso el simple crujido de las escaleras, me hacían estremecer. No porque temiera que volviera, sino porque cada ruido me recordaba que alguna vez entraba en casa sin anunciarse, con la confianza de quien tiene derecho a todo. Aquel marzo de 2023 quedó grabado en mi cuerpo como una cicatriz invisible. La policía me visitaba a menudo, los agentes revisaban los equipos de vigilancia, Morales me pedía calma. «Está bajo custodia, don Ricardo», me repetía. Pero yo no dormía. Había noches en las que me quedaba sentado en la oscuridad, sin televisión, sin radio, solo escuchando el tic-tac del reloj del salón. Ese reloj. El mismo que Elena insistía en mantener aunque estuviera estropeado. «Suena feo», decía yo. «Suena a vida», contestaba ella. Esa frase se me quedó grabada, y fue lo único que me sostuvo mientras el resto del mundo se desmoronaba. Los días se me llenaban de trámites. Citas con abogados, visitas al juzgado, firmas. No era solo el proceso penal contra Sergio. Había también lo que venía después, el papeleo, la sucesión,
la revisión de los documentos que durante años habían sido algo compartido y que ahora me pertenecían por obligación. Manuel me acompañó en todo. A veces no hablábamos. Bastaba con su presencia para no sentirme del todo vacío. Una tarde, mientras esperábamos en la notaría, me dijo: «Ricardo, no te castigues más. Hay cosas que ni el mejor padre puede prever». Asentí, pero no le respondí. Porque la culpa no entiende de razones. La culpa es un animal que se alimenta de las noches sin sueño. Me pregunté muchas veces en qué momento se torció Sergio. Si fue culpa mía, o si su madre, con su ternura sin límites, lo hizo demasiado cómodo, demasiado acostumbrado a recibir sin dar. Recordé cómo de niño tenía esa sonrisa que ahora me helaba la sangre. Una sonrisa de quien ya sabe que va a salirse con la suya. Y pensé que, quizá, el mal no llega de golpe. Que se siembra, sin querer, con los silencios, con las excusas, con los ya cambiará que uno repite por amor. La noche del vino la recordaré siempre. Fue justo una semana después de firmar los nuevos papeles con Manuel, cuando aún no sospechábamos lo de la digoxina. Sergio apareció sin avisar, con una botella envuelta en papel dorado y una sonrisa más amplia de lo habitual. «Traigo algo bueno», dijo, dejando el vino sobre la mesa. «De Ribera, el que te gusta». No solía tener esos detalles. De hecho, fue el primer gesto de aparente ternura desde el entierro. «Por mamá», dijo, alzando la botella. Yo dudé unos segundos. Había algo en su mirada, un brillo de calma forzada, que me inquietó. Pero no quise parecer paranoico. «Por mamá», repetí, y acepté la copa. Bebimos despacio. Hablamos de banalidades. El trabajo, la casa de Triana, el coche que Elena nunca quiso vender. Al segundo trago, algo cambió. El vino tenía un sabor amargo, apenas perceptible, pero suficiente para dejar una nota metálica en la lengua. Lo miré de reojo. Sergio sonreía. Una sonrisa leve, casi educada. Pero sus ojos estaban fijos en mí, como si midieran el tiempo que tardaba en reaccionar. «Voy al baño», dije, intentando que la voz sonara normal. «Claro, claro», contestó, sin apartar la vista. Cerré la puerta y vomité en el lavabo, con las manos temblando. El vino subía con un ardor que me hacía llorar. El reflejo del espejo me devolvió la imagen de un hombre vencido, pero no derrotado. En ese instante supe dos cosas. Primero, que Sergio ya no tenía freno. Y segundo, que si quería sobrevivir, debía fingir. Me lavé la cara, respiré hondo y regresé al salón. Sergio seguía allí, sentado, mirando su reloj. «¿Te encuentras bien, papá?», preguntó, con esa voz que mezclaba afecto y desprecio. «Perfectamente», mentí. No volví a beber. Me limité a hablar de cualquier cosa, de la humedad del piso, del precio de la luz, de la primavera que se acercaba. Él escuchaba, pero con la cabeza en otro sitio. A los pocos minutos, se levantó. «Bueno, me voy, que mañana madrugo». «Gracias por venir, hijo», le dije. Y lo vi marcharse con paso tranquilo, sin volver la cabeza. Apenas cerró la puerta, llamé a Julián. No hizo falta explicarle demasiado. Solo le pedí que analizara el contenido de la botella. «Por favor, hazlo tú mismo. Y no digas nada a nadie». Esa noche dormí con la luz encendida. La casa olía a vino derramado y miedo. 2 días después, el teléfono sonó temprano. Era Julián. Su voz, normalmente pausada, sonaba tensa. «Ricardo, ven a verme al local. Es mejor hablar en persona». Fui. Entré en la trastienda y me enseñó un informe breve, escrito a mano. No necesitaba leerlo entero. Las palabras benzodiazepina y digoxina bastaron. «Esto mata despacio», me dijo Julián, bajando la voz. «No se nota de inmediato. Si la dosis es baja, provoca mareos, somnolencia, caídas, hasta que un día el corazón no responde». Elena tomaba digoxina, murmuré. «Lo sé», dijo él,
con un gesto triste. Por eso te lo digo. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Todo encajaba. Las semanas de su cansancio inexplicable, los desmayos, los olvidos. No era la enfermedad. Era él. Me marché sin despedirme. Caminé sin rumbo, cruzando las calles con el corazón encogido. El sol caía sobre Sevilla, pero yo solo veía sombras. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón donde Elena guardaba sus cuadernos. Entre ellos encontré uno que nunca había visto. En la última página, escrita con su letra firme, había una nota fechada el 4 de enero de 2023. Sergio dice que el médico ha cambiado mi dosis. El frasco sabe diferente, pero no quiero preocupar a Ricardo. Tal vez sea solo el envase nuevo. Me quedé mirando esa frase una eternidad. Era su voz, su manera de protegerme hasta el final. Entonces entendí que lo que había ocurrido no era un error, ni una coincidencia, ni una enfermedad. Era un plan. Lento, paciente, frío. Esa misma noche fui al despacho de Manuel con el cuaderno y el informe del vino. Lo encontró esperándome en la puerta. Le tendí los papeles sin decir una palabra. Los leyó, asintió y dijo lo que yo ya sabía. Esto, Ricardo, ya no es asunto de abogados. Es asunto de la policía. Y así fue como, sin quererlo, mi vida se convirtió en una trampa tendida con calma. Una trampa para mi propio hijo. Me senté en el coche de camino a casa, mirando por la ventana las luces de Sevilla reflejadas en el parabrisas. Por primera vez en meses, no sentí miedo. Solo una tristeza tan profunda que dolía respirar. Pensé en Elena, en su perfume a lavanda, en su manera de decir todo pasa, Ricardo. Y me prometí que esta vez no dejaría que todo pasara en silencio. Porque hay silencios que matan. Y el mío ya había durado demasiado. Cuando la inspectora Morales dijo necesitamos su testimonio, no entendí el peso real de esa frase hasta que me vi sentado frente a una grabadora, con las manos entrelazadas, contando en voz alta que mi propio hijo había intentado matarme. Yo, Ricardo López, 68 años, viudo desde el 14 de febrero de 2023, declarando que el hombre al que enseñé a andar, al que enseñé a afeitarse, al que llevé al colegio de la mano, había querido acelerar mi entierro. La sala de la comisaría no era grande. Una mesa sencilla, 2 sillas, una tercera vacía. Morales no tenía prisa. Eso lo agradecí. Me habló con respeto, sin condescendencia, como se le habla a alguien que ya ha perdido bastante. Cuéntemelo todo desde el principio, me dijo. Y se lo conté. El entierro. Las palabras de Sergio, disfruta tu turno, papá. El frío que me recorrió la espalda cuando sonrió. La transferencia de 4.500 euros a la cuenta de Natalia Cifuentes, su novia. Mi firma falsificada. El reloj de oro de Elena mirado como botín, no como recuerdo. La botella de vino. El sabor amargo. El vómito en el lavabo. Las benzodiazepinas. La digoxina. El frasco de pastillas blancas que él mismo puso encima de la mesa, frente a mí, con naturalidad. No me interrumpieron ni una vez. Solo asentían. Yo hablaba y, al mismo tiempo, me escuchaba hablar. Y esa fue la parte más dura. Oírme a mí mismo decir, mi hijo quería que yo muriera. Eso no se dice en alto sin que algo dentro de uno se rompa para siempre. Cuando terminé, Morales apagó la grabadora y se inclinó hacia mí. Don Ricardo, dijo, seria, gracias. Sé que esto no es fácil. Pero voy a serle clara. Lo que tenemos aquí es más que una sospecha. Tenemos indicios de homicidio en su esposa y tentativa de homicidio en usted. Tenemos sustancias en una botella ingerida por usted. Tenemos un informe farmacéutico. Tenemos un registro bancario con firma falsificada. Tenemos una conversación grabada en la que su hijo le ofrece medicación con intención letal. Asentí. Lo sabía. Pero escucharlo en voz de otro lo hizo definitivo. ¿Y ahora?, pregunté.
Ahora necesitamos que él mismo se incrimine con sus palabras. Y necesitamos pillarlo en posesión del material. Eso nos da fuerza ante el juez. Sin eso, su defensa dirá que todo es un malentendido familiar. ¿Y cómo hacemos eso? Morales me sostuvo la mirada unos segundos. Con su ayuda. Volví a casa esa noche acompañado por 2 agentes de paisano. Me dijeron que se quedarían cerca, solo por precaución. Yo asentí. En realidad, no sé si me protegían a mí o si esperaban que Sergio volviese para cogerlo con las manos dentro. La casa estaba distinta desde que habían instalado las cámaras y micrófonos. No porque se vieran, sino porque yo las sentía. Saber que cada palabra, cada suspiro, cada pausa quedaban grabados me hizo más consciente de lo que era. Prueba viviente. Me senté en el sillón del salón. Ese sillón era de Elena. Tenía todavía su manta doblada en el brazo. La acerqué y me cubrí las piernas. No por frío, por compañía. Recuerdo que pensé, muy despacio, esto ya no va de dinero. Y fue verdad. El dinero había sido la puerta de entrada. Pero la raíz era otra. Era control. El control sobre cuando yo debía dejar de respirar. Hay una humillación que no se nombra mucho, porque avergüenza decirla. Y es esta, darte cuenta de que, para alguien a quien quieres, tu vida ya no tiene valor propio, sino valor de herencia. Eso descubrí aquella noche. Que para mi hijo yo había dejado de ser padre. Era cifra. Y esa idea, más que el miedo a morir, me rompió. Al día siguiente, Morales vino a verme al piso. Sin uniforme, como siempre. Con su libreta y su serenidad. Vamos a hacerlo así, me dijo, sentándose frente a mí, en la mesa donde Elena y yo desayunábamos juntos. Le va a llamar. Es cuestión de tiempo. Le dirá que hay que hablar del testamento. Usted acepta. Le invita a cenar. Lo mantiene tranquilo. Habla de cansancio, de que esto no es vida, de que está agotado. Use esas palabras. Él necesita oír que usted está preparado. Ese tipo de gente, dijo, sin decir su hijo, pero todos sabíamos de quién hablaba, se alimenta de debilidad expresada. Cuanto más vulnerable lo vea, más se confiará, más hablará. Tragué saliva. Y cuando lo diga, empecé. Cuando lo diga, me interrumpió. Entramos. Sin discusión. Asentí. ¿Y si no lo dice? Lo dirá. No era una frase de consuelo. Era una certeza profesional. Y eso me dejó frío. Luego me explicó otra parte. Más dura aún. Don Ricardo, necesito también que acepte algo que puede dolerle. Su mujer, Elena, hizo una pausa breve, como si buscara la forma más limpia de pronunciar lo siguiente. Es posible que no muriera de forma natural. Yo cerré los ojos. Sentí como la frase atravesaba la habitación y se quedaba flotando entre nosotros. Elena. Su risa. Su olor a lavanda. Su manía de anotar cada cita médica en el calendario de la nevera. Su manera de ponerme la bufanda bien colocada cada vez que salíamos en invierno. Mi Elena. ¿Es posible? Pregunté con voz baja. Es una hipótesis seria. No lloré. Curioso, ¿verdad? No lloré. No me quedaban lágrimas ese día. Me quedaba algo más silencioso y, en cierto modo, más peligroso, determinación. Levanté la vista y dije, hagámoslo. Morales asintió. Los días que siguieron hasta la cena fueron una espera larga y contenida. Viví como si caminara por dentro de un cristal. Sin movimientos bruscos. Sin llamadas innecesarias. Sin visitas. Sergio llamó, como había previsto Morales. Papá, tenemos que hablar de papeles. Mamá no dejó todo tan claro como tú crees. Puede haber problemas si tú, bueno, si tú algún día faltas. Si tú algún día faltas. Así dijo. Claro, hijo, le respondí con voz cansada. Vente el martes. Ceno temprano,
Así que si llegas a las 8 mejor. Perfecto, dijo él. Te llevo algo de comer. No quiero que te esfuerces. Esfuerces. Qué palabra tan limpia para una intención tan sucia. Morales decidió que ese sería el día. Me dio instrucciones sencillas. No provocar, no acusar, no subir la voz, no intentar hacerle confesar de forma directa. Déjale que crea que es él quien controla la conversación, don Ricardo. Él solo se delata. Yo asentía todo. Pero había algo que ni ella ni yo podíamos ensayar, lo que iba a sentir al tenerlo otra vez sentado frente a mí. El 21 de marzo de 2023, Sergio llegó puntual. Siempre ha sido puntual cuando hay dinero de por medio. Traía una bolsa con comida preparada y una sonrisa que habría engañado a cualquiera menos a mí. ¿Cómo estás, papá? Cansado, dije, bajando la mirada. Muy cansado, hijo. Esto sin tu madre es... Dejé la frase en el aire. Se sentó. Abrió los tuppers. Actuó como si aquello fuera una cena normal entre padre e hijo, no una antesala. Me habló del banco, de que había ido a informarse para ayudarte, de que había mirado lo de la casa de Triana por si acaso hay que ponerlo ya a mi nombre para evitar líos fiscales. Yo asentía despacio, casi ausente. Fingí torpeza al cortar el filete. Hice pausas largas. Suspiré como quien está vencido. Cada gesto mío era un mensaje. Estoy débil. Estoy listo. Y funcionó. Vi el momento exacto en que bajó la guardia. Fue cuando dije: Sergio, yo no quiero vivir así mucho tiempo. Se inclinó hacia adelante. No tienes por qué, papá. Después de esas palabras, ya no hablábamos padre e hijo. Hablaba un hombre que se veía heredero antes de tiempo con el obstáculo sentado delante, y hablaba ese obstáculo haciéndole creer que se iba a apartar solo. Fue entonces cuando dijo la frase. No te preocupes, me dijo, casi con ternura. Yo puedo ayudarte, igual que ayudé a mamá a descansar. Las cámaras grabaron. Los micrófonos recogieron cada sílaba. Yo lo sabía. Pero aún así, por dentro, algo se me rompió en un punto donde pensé que ya no quedaba nada por romper. Igual que ayudé a mamá a descansar. Elena. Mi Elena. Tragué aire con dificultad. ¿Cómo que ayudaste a mamá? Pregunté, fingiendo más confusión que indignación. Él apoyó los codos en la mesa. Su tono fue casi pedagógico. El tono que se usa con un anciano. Papá, mamá estaba sufriendo. Lo sabes. No dormía. El corazón ya no le aguantaba. Tú estabas agotado también. No podías más. Yo lo miraba fijo. Por dentro, cada palabra me clavaba un recuerdo. Yo solo, continuó. Yo solo aceleré lo que iba a pasar igualmente. Le ahorré dolor. Y quiero hacer lo mismo contigo. Sacó entonces el pequeño frasco de pastillas. Blanco. Sin etiqueta visible. Lo puso entre nosotros como quien deja unas llaves. Con 3 de estas duermes sin dolor, dijo. Te lo prometo. Esa frase, te lo prometo, me dio náusea. Promesa. Qué palabra tan sucia en su boca. Hice una pausa larga. Levanté la vista. ¿Y si no quiero? Entonces, por primera vez, dejó de fingir. Su rostro cambió. Se endureció. Ya no había máscara. Entonces me obligarás a hacerlo a mi manera. No gritó. No amenazó de forma burda. No hizo falta. Lo dijo como quien explica un trámite inevitable. Fue suficiente. La puerta se abrió con violencia. Entraron los agentes. Lo redujeron en segundos. Él ni forcejeó. Solo miró el frasco en su mano, luego me miró a mí y sonrió. Una sonrisa leve. Cansada. Final. La inspectora Morales recogió el frasco con guantes. Le leyeron sus derechos. Todo fue rápido, limpio, frío. Yo me quedé sentado en la mesa,
con el plato delante, las manos apoyadas, la respiración pesada. No sentí victoria. Eso quiero dejarlo muy claro. No sentí alivio. Sentí un cansancio antiguo, como si de pronto tuviera 100 años. Morales se acercó. «Está hecho, don Ricardo», me dijo en voz baja. «Ya está». Negué despacio. «No, inspectora», respondí, y me escuché hablar desde una distancia que no sé explicar. «Para usted ya está. Para mí acaba de empezar». Porque en ese momento entendí la verdad entera, limpia, sin consuelo posible. Mi esposa no murió sola. Mi hijo la ayudó. Y luego vino a por mí. Nunca olvidaré el sonido de las esposas. Ese chasquido metálico que cortó el aire del comedor fue, a la vez, el fin y el principio de algo. Sergio no gritó, no pidió explicaciones, no lloró. Se dejó sujetar las muñecas con la misma serenidad con la que un hombre se abrocha los puños de la camisa antes de salir a trabajar. Mientras los agentes lo levantaban de la silla, alzó los ojos hacia mí y sonrió. Una sonrisa corta, torcida, que no tenía nada de humana. «No tenías que hacerlo tan difícil, papá», dijo, casi con ternura. «Te habría dolido menos». No supe responder. Solo lo miré, intentando recordar en qué momento supe que ese niño que me abrazaba después de los partidos del Betis ya no existía. Morales ordenó que lo sacaran. Yo seguía sentado, con las manos apoyadas en la mesa, mirando las migas del pan, como si fueran pruebas también. Cuando la puerta se cerró y el silencio volvió a la casa, me derrumbé. No de golpe, sino con esa lentitud con la que caen los árboles viejos, que se niegan a rendirse hasta el último crujido. Morales me dejó un momento solo. No hubo consuelo posible. El aire olía a vino, a miedo, a polvo. En el suelo, la silla donde él se había sentado seguía un poco torcida. Un detalle absurdo, pero me quedé mirando eso. La línea torcida de la silla. Era su forma de dejar huella. Siempre tenía que mover algo, cambiar el orden de las cosas, como si la casa no le perteneciera del todo si no la descolocaba un poco. Pensé en Elena. En sus manos finas, en su forma de llamar a Sergio mi niño incluso cuando ya tenía 35 años. Ella nunca lo vio oscuro. Nunca quiso ver. Y yo tampoco. La policía registró el coche de Sergio aquella misma noche. Encontraron otro frasco de pastillas, la misma sustancia. Una carta de Elena a su cardiólogo, nunca enviada. Y un documento de la notaría con mi firma falsificada, solicitando un traspaso de propiedad de la casa de Triana. Morales me llamó al día siguiente. «Don Ricardo, hemos pedido la exhumación del cuerpo de su esposa». No fue una pregunta. Fue una notificación. Tuve que sentarme. El corazón me dio un golpe seco en el pecho. «¿Es necesario?», pregunté. «Sí. Si queremos que la verdad se cierre, lo es». Esa noche no dormí. Miré la fotografía de Elena en la mesilla. «Perdóname», le dije en voz baja, porque sabía que remover su descanso era lo último que ella habría querido. Pero también sabía que la justicia no siempre permite dejar en paz a los muertos. 2 semanas después, la autopsia confirmó lo que todos sospechábamos: trazas de digoxina en concentraciones incompatibles con la dosis prescrita. La muerte de Elena no fue natural. Fue dosificada. Pacientemente. Por alguien que sabía exactamente lo que hacía. La noticia no me dio rabia. Me dio un vacío seco, como si me arrancaran la raíz del pecho. Pensé en su tos, en su cansancio, en las noches en que se quedaba dormida en el sofá y yo le cubría los pies con la manta. Cada uno de esos gestos, ahora, tenía un eco nuevo, el del veneno haciendo su trabajo mientras yo le decía que descansara. Morales me llamó a declarar de nuevo. Esta vez en el juzgado. Yo no quería ir. Pero Manuel me acompañó. El fiscal era un hombre joven, con un tono de voz firme. Me trató con respeto. «Don Ricardo, ¿puede confirmar que el acusado es su hijo, Sergio López Ávila?». «Sí», dije.
¿Y puede afirmar que el acusado le ofreció medicación con intención de acabar con su vida? Sí. ¿Puede relatar exactamente sus palabras? Tragué saliva. El eco de aquella cena volvió con una nitidez insoportable. Dijo: «No te preocupes, papá. Yo puedo ayudarte, igual que ayudé a mamá a descansar». El fiscal asintió. El juez también. Sergio, sentado a unos metros, no apartó la vista de mí. No tenía vergüenza ni remordimiento. Solo curiosidad. Como quien observa un experimento. Cuando terminé, me pidió la palabra. El juez se la concedió. Y entonces habló. «No quería hacer daño», dijo Sergio, con voz serena. «Solo evitarlo. Mi madre sufría. Mi padre sufre. Nadie los ayuda. Yo solo les di paz». Hubo un murmullo en la sala. Yo lo miré, intentando encontrar en su rostro un resquicio de culpa. No lo encontré. Su voz era limpia, casi convencida, como si realmente creyera que la compasión se mide en dosis letales. «No buscaba dinero», añadió. «El dinero era una consecuencia». Esa frase fue la más honesta que pronunció en todo el juicio. El proceso duró meses. Los informes médicos, las pericias, las grabaciones, los testigos. Todo se encajaba como un reloj suizo, preciso, frío, sin fallas. Yo acudía a cada sesión, aunque Morales me había dicho que no era obligatorio. Pero tenía que estar allí. Tenía que mirar. No por odio. Por verdad. El día de la sentencia, el juez tardó menos de 20 minutos en leer el fallo. Culpable del asesinato de Elena Ávila, culpable del intento de homicidio de Ricardo López. 25 años de prisión. Ni un gesto. Ni una lágrima. Cuando el juez dijo: «Queda firme la sentencia», Sergio me miró. Sus labios se movieron sin sonido, pero entendí lo que dijo. «Al final te saliste con la tuya». Yo bajé la vista, porque en ese instante comprendí algo que no esperaba. No había victoria posible. Solo pérdida. Definitiva. Esa noche volví a casa y me serví una copa de vino. De una botella mía, cerrada, limpia. La puse frente a la foto de Elena. Le hablé como quien reza sin fe, pero con necesidad. «Ha terminado, amor», le dije. «Lo que empezó aquel 14 de febrero ya se ha cerrado». No obtuve respuesta, claro. Pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me pareció enemigo. Apagué las luces. Abrí la ventana. La noche de Sevilla tenía ese olor a azahar que Elena tanto amaba. El viento entró despacio, removiendo los papeles del despacho, como si alguien pasara los dedos sobre ellos. Me quedé allí, sentado, mirando la ciudad dormida, y pensé que quizá, solo quizá, el infierno no es un lugar. El infierno es ver cómo la persona que más quisiste se convierte en la sombra que apaga todo lo demás. Y aún así, en medio de esa certeza amarga, sentí algo parecido a la paz. No porque hubiera justicia, sino porque al fin podía nombrar la verdad sin miedo. Mi hijo dejó de serlo mucho antes de esas esposas. Y mi deber, hasta el último día que me quede, será recordarlo no como el monstruo que terminó siendo, sino como el niño que alguna vez fue. Porque el odio es también una forma de cadena. Y yo, después de todo, solo quiero descansar. Han pasado 2 años desde aquella noche en que la puerta del comedor se cerró tras las esposas de mi hijo. 2 años desde que oí su última frase: «Te habría dolido menos», y entendí que no hablaba de mí, sino de sí mismo. La vida, sin embargo, tiene una forma extraña de continuar. No con alegría, sino con resignación serena, como un río que, aunque lleno de piedras, sigue corriendo. Vivo ahora en un piso pequeño, en el barrio de Nervión. Un tercer piso con un balcón que da al parque. Desde allí, por las mañanas, veo cómo los niños van al colegio y los ancianos sacan a pasear a sus perros. A veces pienso que ellos no lo saben, pero esa rutina que repiten cada día es una forma de oración. Yo la he adoptado también.
Tomo café sin azúcar, escucho el mismo noticiero que Elena ponía cada mañana y salgo a caminar despacio, saludando a los vecinos con una educación que ya nadie usa. Sergio fue condenado a 25 años. No asistí a la última audiencia. Morales me llamó para avisarme de la sentencia definitiva, pero le dije que no hacía falta. Ya no me interesaba la justicia de los tribunales. La única justicia posible ya se había cumplido. La verdad había salido a la luz. Y, aunque me dejó solo, también me dejó libre. Durante un tiempo recibí cartas suyas desde la prisión. Cartas cortas, sin rencor, escritas con la letra meticulosa de quien busca convencer a alguien, o convencerse a sí mismo de que todo fue un malentendido. No respondí. Un padre no escribe a un hijo para discutir la muerte de su madre. No hay palabras para eso. Hay solo silencio, y el silencio, a veces, es la forma más digna de amar desde la distancia. Manuel Ortega murió el invierno pasado. Su corazón no resistió, ironías del destino. En su funeral, la inspectora Morales me abrazó. Me dijo: «Usted nos enseñó algo, don Ricardo. Que el coraje también puede ser tranquilo». No supe qué responder. Solo asentí. Porque a mi edad, el coraje no se mide en gestos, sino en la calma con la que uno sigue levantándose. Hoy colaboro con una fundación que ayuda a ancianos víctimas de violencia familiar. Nunca imaginé que acabaría ahí. Pero cada vez que veo a un hombre con la mirada rota, sosteniendo una carpeta llena de denuncias, sé exactamente qué siente. Esa mezcla de vergüenza y desamparo que nadie debería conocer. A veces me quedo hablando con ellos. No doy consejos. Solo escucho. Porque aprendí que el silencio compartido pesa menos. Por las tardes, cuando el sol cae sobre los tejados, riego las plantas del balcón con la vieja regadera verde de Elena. Aún conserva la etiqueta medio borrada donde ella escribió con rotulador «lavanda». El agua cae despacio, y el olor que sube me la devuelve por un instante. Cierro los ojos y la imagino riendo, con ese gesto suyo de inclinar la cabeza cuando me llevaba la contraria. No hay día que no piense en ella. Pero ya no con rabia. Ahora la recuerdo como se recuerda una canción que sabes que no volverás a escuchar en directo, pero que te acompaña igual. A veces, cuando amanece y el sol entra por la ventana del salón, dejo que el café se enfríe entre mis manos y me digo en voz baja: «Cumplo tu promesa, Elena. Vivo en paz». Y entonces, por un instante, la casa parece respirar. El aire huele a lavanda. Y el silencio, ese mismo que antes fue castigo, se vuelve hogar.